Probé las reglas estoicas y ahora soy una mujer inquebrantable. No fue de un día para otro, y tampoco fue un plan calculado. En realidad, todo comenzó en uno de esos días en que te miras al espejo y no reconoces a la mujer que tienes enfrente. No hablo de arrugas, canas o la forma de tu cuerpo. Hablo de algo más profundo. Esa sensación de estar partida en 1000 pedazos por dentro y seguir sonriendo como si todo estuviera bien. Durante años pensé que ser fuerte era aguantar, callar, poner buena cara. Me repetía que no podía mostrar debilidad, que siempre había que seguir adelante. Y sí, seguía, pero a costa de mí misma. Me tragaba las críticas, aceptaba cosas que no quería, decía que sí cuando todo en mí gritaba que no. Y un día, sin darme cuenta, ya no quedaba mucho de mí. Fue entonces cuando escuché por primera vez hablar del estoicismo. No como una palabra extraña del libro de filosofía, sino como algo vivo, como un conjunto de reglas que, si las ponías en práctica, podían cambiar la manera en que enfrentas la vida. Al principio sonaba casi imposible. Pensé, yo no soy de esas personas que meditan frente a un amanecer, ni de las que se aíslan del mundo para encontrar la paz. Pero, ¿y si me estaba equivocando? ¿Y si la fuerza que buscaba no estaba en aguantar más, sino en aguantar mejor, con más calma, con más claridad? No te voy a mentir, no fue fácil. Las primeras veces que intenté aplicar estas reglas, fracasé. Volví a reaccionar impulsivamente, a enojarme por lo que no podía cambiar, a compararme con otras mujeres. Pero algo curioso pasó. Empecé a notar pequeñas victorias. La primera vez que guardé silencio en lugar de responder con rabia. La primera vez que dije no, sin sentir culpa. La primera vez que acepté un cambio sin pelear contra él. Con el tiempo, esas pequeñas victorias se fueron acumulando. Y un día lo entendí. No era que me volviera de piedra, no era que dejara de sentir, era que había aprendido a no romperme. Hoy quiero contarte las 15 reglas estoicas que más me transformaron. No como una experta, sino como una mujer que se cansó de vivir con miedo, con enojo y con ese peso constante en el pecho. Porque si algo aprendí, es que la verdadera fortaleza no se grita, se vive. Y créeme, cuando aprendes a vivirla, nada ni nadie puede quitarte la calma que has construido. Primero, dejé de pelear con lo que no puedo controlar. Recuerdo que, antes de conocer el estoicismo, yo era como una mujer que intentaba detener la lluvia con las manos. Si algo no salía como yo quería, me aferraba a la idea de que, con suficiente insistencia, con suficientes palabras, con suficientes discusiones, podía cambiarlo. Me costaba aceptar que había cosas que simplemente estaban fuera de mi alcance. Y no te hablo de problemas enormes como una guerra o el clima. Te hablo de cosas cotidianas, pequeñas, que igual me desgastaban el alma. Un comentario malintencionado en la familia. Una mirada fría de alguien en el trabajo, un plan que se cancelaba en el último momento. Cada vez que algo así pasaba, sentía que tenía que hacer algo, explicar, aclarar, discutir, convencer, como si mi misión fuera reparar todo lo que se rompía a mi alrededor. El resultado era siempre el mismo, yo agotada, drenada, con la sensación de haber perdido una batalla que nunca debí pelear. Porque no se trataba de justicia ni de verdad, se trataba de control. Y el control, aunque creamos que lo tenemos, casi siempre es una ilusión. Fue entonces cuando me topé con una frase de Epicteto que cambió mi forma de ver la vida. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Tu paz depende de saber diferenciarlas. Al principio pensé que era una obviedad. Claro que sé que no puedo controlar todo, me dije. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es vivirlo.
La primera vez que intenté aplicar esta idea fue en una reunión de trabajo. Había una persona que siempre encontraba la manera de descalificar lo que yo decía. Antes, eso me encendía por dentro. No podía evitar responder, defenderme, demostrar que estaba equivocada. Pero esa vez me repetí, esto no depende de mí. Y en lugar de responder con la misma energía, guardé silencio. Me limité a escuchar y después continué con lo que estaba diciendo. ¿Sabes qué pasó? Nada, absolutamente nada. El mundo no se acabó. Nadie me vio como débil y esa persona simplemente siguió hablando hasta quedarse sin argumentos. Ese día entendí que mi silencio había sido más poderoso que cualquier defensa que pudiera inventar. A partir de ahí, empecé a hacer una especie de inventario mental. Cada vez que algo me molestaba, me preguntaba, First, ¿depende de mí? Dusra. Si no depende de mí, ¿vale la pena gastar mi energía en ello? Munram. Si sí depende de mí, ¿qué acción concreta puedo tomar sin perder mi paz? Este pequeño ejercicio empezó a liberarme de una cantidad absurda de peso emocional. Me di cuenta de que había pasado años tratando de ajustar el mundo a mi medida, como si fuera un vestido que siempre me quedaba grande o pequeño, en lugar de aprender a caminar con lo que tengo puesto. Pero ojo, aceptar que algo no está en tus manos no significa rendirse o volverse indiferente. Significa redirigir tu fuerza hacia donde sí puedes hacer algo. Significa que en vez de malgastar horas en cambiar a una persona que no quiere cambiar, inviertes ese tiempo en fortalecer tus límites. Que en vez de intentar que alguien te entienda, trabajas en entenderte tú. Y lo más curioso es que cuanto más soltaba el control, más fuerte me sentía, porque ya no dependía de que las cosas salieran como yo quería para estar bien. Si llovía el día de un plan importante, aprendí a disfrutar de la lluvia. Si alguien me criticaba, entendí que esa crítica decía más de ellos que de mí. El cambio no fue inmediato, y claro que todavía tengo momentos en los que quiero meter las manos en todo, pero ahora reconozco esa tentación y me recuerdo que la energía que pongo en pelear con lo inevitable es energía que me quito a mí misma. Una de las cosas más liberadoras que me dejó esta regla es que ya no siento la obligación de arreglar a nadie. Antes creía que si amaba a alguien, tenía que salvarlo de sus propios errores, advertirle, empujarlo en la dirección correcta. Ahora sé que cada persona tiene su propio camino y que a veces intentar ayudar es solo otra forma de querer controlar. Te voy a contar algo muy personal. Hace unos años, alguien muy cercano a mí estaba tomando decisiones que, desde mi punto de vista, lo estaban llevando directo a un desastre. Yo hablaba, aconsejaba, discutía, incluso lloraba, pero nada cambiaba. Y un día, agotada, recordé la frase de Epicteto. Me di cuenta de que lo único que dependía de mí era cómo lo acompañaba en ese proceso. Así que, en lugar de desgastarme intentando frenar lo inevitable, decidí estar ahí, simplemente estar. El desastre llegó, como yo había imaginado. Pero cuando esa persona tocó fondo, yo todavía tenía la fuerza y la calma necesarias para ayudarle a levantarse. Si hubiera seguido peleando contra lo que no podía cambiar, habría llegado a ese momento sin energía, llena de resentimiento. Ese día entendí que a veces la mejor forma de cuidar a alguien es no luchar contra su camino. Con el tiempo, esta regla me hizo ver que el control no es poder, es una carga. Que la vida se siente más ligera cuando aceptas que habrá cosas que nunca podrás ajustar a tu medida y que eso no es una derrota, es un alivio. Y aquí viene lo más hermoso de todo. Cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, empiezas a ver cosas que antes estaban ocultas por el ruido. Descubres que en medio del caos siempre hay algo que sí puedes cuidar. Tu actitud, tu respuesta, tu manera de procesar lo que pasa. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. 2.
Me convertí en guardiana de mis pensamientos. Hay algo que aprendí después de aplicar la primera regla. Aunque deje de pelear con lo que no puedo controlar, eso no significa que mi mente deje de buscar peleas. Porque aunque las batallas externas son agotadoras, las internas pueden ser todavía más crueles. Me di cuenta de que la persona que más me criticaba, más me juzgaba y más me lastimaba era yo misma. No era una vecina chismosa, ni un compañero de trabajo hostil, ni una voz anónima en redes sociales. Era esa conversación que tenía en mi cabeza a todas horas. Esa voz que me recordaba mis errores una y otra vez, que me decía que no estaba haciendo lo suficiente, que me comparaba con otras mujeres y siempre encontraba en mí el lado menos favorable. Durante años creí que esa voz era parte natural de mí, que ser dura conmigo misma era lo que me mantenía alerta, que la autocrítica era una forma de exigirme más. Pero la verdad es que esa voz no me hacía crecer, me hacía pequeña. Y lo peor es que, al escucharla tanto, empecé a creerle todo. Fue entonces cuando una de las lecturas estoicas me golpeó como un balde de agua fría. Marco Aurelio escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Y sí, lo sé, lo hemos escuchado 1000 veces en diferentes versiones, pero leerlo en ese momento de mi vida fue como si alguien me pusiera un espejo delante, no para ver mi rostro, sino para ver todo lo que estaba habitando en mi mente. Me pregunté, si mis pensamientos son los cimientos de mi vida, ¿qué clase de casa estoy construyendo? Y tuve que admitirlo, la mía estaba hecha de críticas, culpas y miedos reciclados. Así que decidí que, así como un guardia cuida la entrada de un lugar importante, yo iba a cuidar la entrada de mi mente. No iba a permitir que cualquier pensamiento entrara, se sentara y me dictara cómo sentirme. El primer paso fue notar qué estaba pensando. Puede sonar obvio, pero la mayoría del tiempo no nos damos cuenta de lo que pasa por nuestra cabeza, hasta que ya estamos hundidas en una emoción. Me propuse observar mis pensamientos como quien ve pasar gente en la calle. Algunos siguen de largo, otros intentan entrar. Y ahí es donde yo decidía, ¿este pensamiento me construye o me destruye? No fue sencillo. La mente tiene hábitos muy arraigados y los míos eran expertos en colarse sin permiso. Por ejemplo, estaba cocinando y de pronto recordaba un error que cometí hace 10 años. Y ahí estaba, reviviendo toda la vergüenza, el enojo, la incomodidad. O me veía en el espejo y en lugar de notar algo positivo, la primera frase interna era una crítica sobre mi apariencia. Pero aquí es donde el estoicismo me dio una herramienta poderosa. No puedo evitar que un pensamiento toque a mi puerta, pero sí puedo decidir si lo invito a pasar. Al principio me hablaba mentalmente como a una visita no deseada. Gracias por venir, pero no tengo tiempo para esto. Me repetía frases cortas que me ayudaban a interrumpir la espiral. Y poco a poco esa vigilancia se volvió más natural. La segunda parte de este cambio fue elegir conscientemente qué pensamientos quería alimentar. Porque no se trata solo de expulsar lo negativo, sino de dar espacio a lo que te fortalece. Empecé a repetirme pequeñas frases estoicas como recordatorios. No eran mantras místicos, sino verdades simples. Esto también pasará. No todo merece una respuesta. Mi valor no depende de la opinión de otros. Y lo más curioso es que a medida que mi diálogo interno cambiaba, mis emociones también lo hacían. Un día me di cuenta de que ya no me despertaba con ansiedad pensando en todo lo que podía salir mal, sino con una sensación de calma. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no me estaba atacando a mí misma desde el primer minuto del día. Un momento clave fue una mañana cualquiera, tomando café. Vi pasar a una mujer por la calle y, sin querer, pensé, qué delgada, seguro es más disciplinada que yo.
Antes, ese pensamiento habría abierto la puerta a una larga cadena de comparaciones y autocríticas, pero esa vez lo noté, lo frené y lo cambié. Ella tiene su camino, yo tengo el mío. Fue como cortar un hilo que antes me habría atado por horas. Convertirme en guardiana de mis pensamientos también significó dejar de creer que todo lo que pensaba era verdad, porque no lo es. Muchas veces, lo que nuestra mente repite no son hechos, son interpretaciones, miedos heredados, voces ajenas que adoptamos como propias. Y aquí hay algo muy liberador. Cuando entiendes que un pensamiento no es una orden, dejas de obedecerlo automáticamente. Un pensamiento puede decirte, no eres suficiente, y tú puedes responderle, gracias por tu opinión, pero voy a seguir adelante de todas formas. También aprendí que ser guardiana de mi mente implica elegir qué consumo, lo que leo, lo que escucho, las conversaciones que tengo. Todo eso son semillas que pueden convertirse en pensamientos recurrentes. Si paso horas alimentando mi mente con quejas, chismes o miedos, no puedo esperar que mi jardín interno florezca. Así que empecé a cuidar incluso eso, eligiendo libros que me inspiren, personas que me eleven, conversaciones que me dejen algo más que un vacío. Hoy puedo decir que mi mente ya no es un lugar hostil para mí. Claro, todavía llegan visitantes indeseados, porque soy humana. Pero ahora tengo un filtro y un espacio seguro dentro de mí donde puedo descansar. Ser guardiana de mis pensamientos no me convirtió en alguien que ignora la realidad. Al contrario, me hizo verla con más claridad. Porque cuando tu mente está llena de ruido, no puedes escuchar lo importante, y cuando limpias ese ruido, lo que queda es tu verdadera voz. Y esa voz, esa sí merece toda mi atención. Tercero, aprendí a responder, no a reaccionar. Si me hubieras conocido hace algunos años, habrías visto a una mujer que respondía a todo, pero no siempre de la mejor manera. Un comentario desagradable y ahí estaba yo, lista con una frase punzante para devolver el golpe, una injusticia, y ya me veías en plena batalla verbal. Una mala noticia, y en cuestión de segundos me invadían el enojo, la tristeza o el miedo, como si fueran dueños de mí. Durante mucho tiempo confundí reacción con fuerza. Creía que dejarme sentir significaba explotar en el momento, que hablar sin filtro era sinónimo de autenticidad, que mi rapidez para responder me hacía valiente. Pero la verdad es que aunque algunas de mis reacciones parecían tener fuerza, lo que había detrás era un descontrol que me dejaba vacía después. Lo peor es que muchas de esas reacciones empeoraban las cosas. Discutía con alguien y aunque tenía razón, mi tono y mis palabras anulaban cualquier posibilidad de entendimiento. Me enojaba por algo pequeño y sin darme cuenta, convertía ese detalle en una herida más grande. Terminaba noches enteras arrepintiéndome de lo que dije, deseando haber esperado, deseando haberme callado unos segundos más. Un día, leyendo a Séneca, me encontré con una frase que parecía escrita para mí. La mayor parte de las cosas que nos irritan son insignificantes. Y sin embargo, al reaccionar, les damos la importancia que no tenían. Esa frase me quedó grabada. Me di cuenta de que cada vez que reaccionaba de inmediato, le estaba regalando poder a aquello que me molestaba. Era como abrir de par en par las puertas de mi calma y decir, adelante, destrúyela. Decidí entonces aprender a responder, y no simplemente a reaccionar. Y aunque parece un cambio pequeño, fue uno de los más difíciles que he hecho. La reacción es automática, es instintiva, casi como un reflejo. Y entrenar a la mente para no actuar en ese impulso requiere práctica y paciencia. Así que empecé con algo muy simple, la pausa. La primera vez que la puse en práctica fue en una discusión familiar.
Alguien me lanzó una frase cargada de ironía, de esas que antes me habrían hecho responder al instante, pero esta vez respiré. Literalmente, me dije internamente, no tienes que contestar ahora. Me quedé en silencio por unos segundos que me parecieron eternos, y luego, con calma, respondí algo breve y sin tono de ataque. ¿Sabes qué pasó? Que la conversación no se convirtió en una pelea. No hubo gritos, no hubo heridas que después tuviera que curar. Esa pausa había sido como un escudo invisible. Con el tiempo, la pausa se convirtió en una herramienta constante, y me di cuenta de que en esos segundos de silencio ocurría algo importante. Podía elegir mi respuesta. No estaba dejando que el enojo o la frustración tomaran el volante. Era yo quien decidía qué decir, cómo decirlo y si realmente valía la pena decirlo. Otra cosa que aprendí es que no responder de inmediato no es lo mismo que ignorar. Al contrario, es un acto de control propio. Es como decir, no voy a dejar que tú marques el ritmo de mi corazón ni el tono de mi voz. Esto me llevó a aplicar una pregunta clave que todavía uso hoy. ¿Lo que voy a decir mejora la situación o solo me descarga? Si la respuesta es que solo me descarga, me lo guardo. Porque he entendido que no todo lo que siento merece ser dicho en voz alta. Recuerdo una vez en el trabajo cuando una compañera hizo un comentario injusto sobre mi forma de hacer las cosas delante de otros. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. La reacción que quería tener era defenderme con datos, con argumentos, incluso con sarcasmo. Pero en lugar de eso, tomé un sorbo de agua, respiré y dije, lo hablaré contigo después. Esa frase, tan simple, no solo me salvó de una pelea pública, sino que me permitió hablar con ella en privado, sin el ruido de la tensión. Y aquí está lo más sorprendente. Cuando aprendes a responder en vez de reaccionar, empiezas a darte cuenta de que muchas cosas no necesitan respuesta en absoluto, que hay batallas que se ganan no entrando en ellas, que a veces la mejor respuesta es no dar ninguna. Esto no significa que me haya vuelto sumisa o que deje pasar todo. Al contrario, ahora defiendo mis límites con más claridad, porque no estoy actuando desde el calor del momento, sino desde un lugar de calma. Esa calma es lo que me permite decir no sin sentir culpa o expresar mi punto de vista sin tener que gritar para que se escuche. En el fondo, responder en lugar de reaccionar es un acto de respeto hacia ti misma. Es decir, yo decido cuándo y cómo uso mi energía. No la voy a gastar por impulso. Claro que todavía hay momentos en los que me gana el impulso. Soy humana, no un robot. Pero ahora, incluso después de una reacción, puedo parar, reconocerlo y rectificar. Y esa habilidad también es parte de la respuesta. Porque responder no siempre es lo que dices en el momento, a veces es lo que haces después. Algo que me ayudó mucho a reforzar esta regla fue practicarla en lo pequeño. No esperar a que llegara un gran conflicto, sino aplicarla en el día a día. Cuando alguien se cuela en la fila, cuando recibo un mensaje que me molesta, cuando un plan cambia de repente. Si puedo pausar y elegir mi respuesta en esas situaciones, puedo hacerlo en las grandes. Hoy, puedo decir que esta regla me ha ahorrado incontables dolores de cabeza y me ha dado una sensación de control interno que antes no conocía. Ya no siento que las personas o las circunstancias tengan el poder de encenderme como si yo fuera un botón. Ahora, la decisión de encenderme o mantenerme en calma es mía. Y en un mundo que nos empuja constantemente a reaccionar, a responder mensajes al segundo, a opinar de todo, a defendernos de cada comentario, tener esa calma es como tener un superpoder. Porque al final no se trata de ganar cada discusión, sino de ganar en paz. Cuarta, no permito que la opinión ajena me defina.
Hubo un tiempo en mi vida en el que la opinión de los demás era como un espejo en el que me miraba para saber quién era. Si alguien me decía que estaba haciendo un buen trabajo, me sentía capaz, valiosa. Si alguien criticaba mi forma de ser, de vestir o de actuar, me derrumbaba. Vivía como si mi identidad estuviera hecha de fragmentos que los otros podían poner o quitar a su antojo. Recuerdo claramente una tarde en la que me arreglé con especial cuidado para una reunión importante. Me sentía segura, elegante, con un vestido que me encantaba. Pero apenas llegué, una persona sin mala intención aparente dijo: «Ese color no te favorece». Fue suficiente para que mi seguridad se esfumara. Pasé el resto del día incómoda, pensando que todos estaban notando lo mismo. Y lo más triste es que de esa reunión apenas recordé lo que se dijo o decidió. Lo único que quedó grabado fue ese comentario. En aquel entonces no lo sabía, pero estaba entregando un poder enorme a las opiniones ajenas. Era como darle a alguien el control remoto de mis emociones. Bastaba con que pulsaran un botón para cambiar mi humor, mi confianza, mi autoestima. El estoicismo me hizo ver algo que parece obvio, pero que casi nunca practicamos. La opinión de otra persona no es un hecho. Es solo eso, una opinión. Está filtrada por su historia, sus gustos, sus creencias, sus prejuicios. No es una verdad absoluta. Epicteto lo resumió así: si buscas que los demás te aprueben, te haces su esclavo. Esa frase fue un golpe directo a mi ego, porque me di cuenta de que en el fondo yo estaba buscando aprobación constantemente, y cada vez que la buscaba me ponía en una posición de dependencia. Si me aprobaban, me sentía bien; si no, me sentía mal. Decidí entonces empezar un experimento personal: vivir un día entero sin ajustar nada de mí para agradar a los demás. Ese día me vestí como quería, hablé con mi tono natural, di mi opinión sin suavizarla para que encajara, y sobre todo, no busqué señales de aprobación en las caras de los otros. Fue incómodo, pero también liberador. Con el tiempo entendí que no se trata de ignorar todas las opiniones, porque algunas pueden ser constructivas y valiosas. Se trata de filtrar cuáles entran en tu vida y cuáles no. Para mí, la clave fue preguntarme: ¿esta opinión viene de alguien que vive de una manera que yo respeto? Si la respuesta era no, entonces no merecía un peso desproporcionado en mi mente. También descubrí que la gente siempre va a opinar, aunque no lo pidas. Y muchas veces lo que opinan de ti no tiene nada que ver contigo, sino con ellos mismos. Si alguien dice que eres demasiado ambiciosa, quizá es porque ellos renunciaron a sus propios sueños. Si alguien opina que eres demasiado callada, tal vez es porque no tolera el silencio. Un momento decisivo fue cuando entendí que no soy responsable de la imagen que otros crean de mí en su cabeza. Esa imagen está hecha de pedazos que ellos eligen ver, interpretar o inventar. Y pretender controlarla es como tratar de moldear el humo con las manos, imposible y desgastante. Aprender a soltar el peso de la opinión ajena no fue un cambio de la noche a la mañana. Al principio, cada crítica todavía me dolía, pero empecé a practicar algo que me salvó. En lugar de reaccionar o defenderme, me preguntaba internamente: ¿esto es verdad para mí? Si no lo era, lo dejaba pasar. Recuerdo una vez, en una conversación con conocidos, alguien dijo que yo era muy fría, porque no suelo compartir detalles íntimos con cualquiera. Antes, ese comentario me habría hecho esforzarme en ser más abierta, incluso si no me nacía, solo para demostrar que no era fría. Pero ese día me di cuenta de que para mí ser reservada no es algo malo, es un límite que cuida mi paz. Así que simplemente sonreí y no hice nada para cambiar su opinión.
Lo más curioso es que cuando dejas de intentar complacer a todos, empiezas a atraer a personas que te valoran tal como eres, porque ya no proyectas la ansiedad de querer encajar en todo. Y esa libertad se siente como respirar profundo después de haber contenido el aire por años. Otro aspecto importante fue entender que el elogio y la crítica son dos caras de la misma moneda. Si te aferras demasiado a uno, inevitablemente te afectará el otro. Si dejas que los halagos te eleven demasiado, las críticas te hundirán con la misma fuerza. La verdadera estabilidad viene de mantenerte firme en tu propia percepción de quién eres, sin depender de esos vaivenes externos. Hoy, cuando alguien me elogia, lo agradezco, pero no me aferro. Y cuando alguien me critica, lo escucho, pero no lo dejo entrar si no es útil para mi crecimiento. Esta regla me ha dado una tranquilidad inmensa, porque ahora puedo caminar sabiendo que no necesito la validación constante para sentirme completa, que mi valor no fluctúa según el aplauso o el juicio del momento. Y quizá lo más importante, entendí que las opiniones ajenas cambian todo el tiempo. Hoy pueden verte como un ejemplo, mañana como un error. Y si basas tu identidad en esa volatilidad, vivirás en una montaña rusa emocional. Prefiero vivir en tierra firme. 5. Acepto la incomodidad como parte del crecimiento. Si algo me ha enseñado la vida, y el estoicismo me lo ha confirmado, es que todo lo que realmente vale la pena, al principio incomoda. No hay transformación sin ese momento en el que quieres retroceder, en el que tu mente grita que pares, en el que tu cuerpo busca cualquier excusa para volver a lo conocido. Durante años evité todo lo que me incomodaba. Si una conversación me ponía nerviosa, la posponía. Si un cambio me daba miedo, lo rechazaba. Si una oportunidad implicaba salir de mi rutina, inventaba una razón para no tomarla. Y al hacerlo, creía que me estaba protegiendo, pero en realidad me estaba limitando. El problema es que lo cómodo es seductor. Lo cómodo te acaricia y te susurra. Aquí estás a salvo, aquí nada te desafía, aquí nada te duele. Pero lo cómodo también te adormece. Te mantiene en el mismo lugar, con las mismas ideas, con los mismos miedos. Y poco a poco, esa comodidad se convierte en una jaula que tú misma cerraste con llave. El estoicismo me abrió los ojos a algo que no quería admitir. El crecimiento siempre viene acompañado de incomodidad. Y no hablo solo de grandes retos, sino de pequeñas situaciones diarias que nos sacan de lo que ya conocemos. Marco Aurelio escribió: lo que obstaculiza la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. La primera vez que leí esto, sentí una mezcla de incomodidad y verdad, porque sabía que muchas de las cosas que había evitado durante años eran precisamente las que más necesitaba enfrentar. Recuerdo una vez que me invitaron a dar una pequeña charla frente a un grupo. Mi primera reacción fue decir que no. No me gustaba hablar en público. Sentía que mi voz temblaría, que mis manos sudarían, que me juzgarían. Pero en lugar de rechazar la invitación pensé, ¿y si esta incomodidad es justo lo que necesito? Acepté, y sí, fue incómodo. Mis manos sudaron, mi voz se quebró al principio, pero al final sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No porque hubiera sido perfecta, sino porque había hecho algo que antes me parecía imposible. Desde entonces, cada vez que algo me incomoda, me pregunto si detrás de esa sensación hay una oportunidad de crecer. La incomodidad dejó de ser una señal de peligro para convertirse en un indicador de que estoy a punto de aprender algo nuevo. Pero no nos engañemos. Aceptar la incomodidad no significa que de repente deje de doler o de dar miedo. Significa que estás dispuesta a atravesarla con conciencia, sabiendo que es parte del proceso. Una de las incomodidades más grandes que tuve que aceptar fue la de poner límites claros.
decir no a personas cercanas, rechazar compromisos que no me beneficiaban, alejarme de ambientes que me drenaban. Cada una de esas decisiones me hizo sentir culpable al principio, me incomodó profundamente. Pero esa incomodidad era el precio de recuperar mi paz. Y lo interesante es que con el tiempo muchas de esas incomodidades iniciales se transformaron en costumbre. Lo que antes me parecía un salto al vacío, después se volvió un terreno familiar. Esa es la magia de aceptar la incomodidad, que lo desconocido de hoy puede convertirse en la base sólida de mañana. Otra cosa que descubrí es que la incomodidad no siempre viene de grandes acciones. A veces está en los pequeños cambios que decidimos hacer. Levantarte más temprano, comer de forma más consciente, empezar un nuevo hábito, dejar uno que te perjudica. Cada una de esas decisiones tiene un momento inicial en el que tu mente intenta convencerte de que no vale la pena. Y ahí es donde entra la disciplina estoica. No escuchar esa voz que busca atajos. La incomodidad también me enseñó a diferenciar entre el dolor que destruye y el dolor que construye. Hay incomodidades que son señales de que algo está mal y necesitamos alejarnos. Pero hay otras que son el estiramiento natural de crecer, como el músculo, que se fortalece después del esfuerzo. El truco está en aprender a reconocer cuál es cuál. Recuerdo cuando decidí mudarme sola por primera vez. La idea me emocionaba, pero también me aterraba. Había noches en las que me preguntaba si estaba cometiendo un error, si podría manejarlo, si no sería más fácil regresar a la seguridad de lo conocido. Esa incomodidad era real, pero también era el síntoma de que estaba construyendo algo propio. Y ahora, mirando atrás, sé que sin esa decisión no habría desarrollado la independencia y confianza que tengo hoy. Aceptar la incomodidad como parte del crecimiento no significa que siempre quieras estar en modo desafío. Todos necesitamos momentos de calma y estabilidad, pero si quieres avanzar, no puedes quedarte para siempre en la orilla segura. Tarde o temprano tendrás que mojarte los pies y luego sumergirte. Hoy, cuando enfrento algo que me incomoda, ya no me pregunto si debería evitarlo, sino qué podría ganar si lo enfrento. A veces gano una habilidad, a veces una lección, a veces una historia para contar. Pero siempre gano algo. El estoicismo me enseñó que la incomodidad no es mi enemiga, sino mi maestra, y que, paradójicamente, cuanto más la acepto, menos me asusta, porque al final lo que realmente duele no es la incomodidad de crecer, sino el arrepentimiento de no haberlo intentado. 6. Valoro el presente como lo único que poseo. Si hay algo que el estoicismo me obligó a mirar de frente, es esta verdad incómoda. El pasado ya no existe, y el futuro aún no es real. Todo lo que tenemos, todo es este instante, y sin embargo, durante gran parte de mi vida, viví en cualquier lugar menos aquí. Pasaba horas reviviendo conversaciones pasadas, pensando en lo que debí decir, en lo que no debía hacer, en cómo habría salido todo si hubiera actuado diferente. Y cuando no estaba atrapada en el pasado, estaba ansiosa por el futuro, planeando, calculando, imaginando problemas que quizá nunca llegarían. El presente, ese momento exacto en el que respiraba, lo pasaba de largo. Lo trataba como un pasillo estrecho entre dos habitaciones más importantes, la del pasado y la del futuro. Fue Marco Aurelio quien me dio el golpe más claro con esta frase: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser una buena persona, sé una. Cuando la leí, entendí que yo estaba haciendo algo similar, pero con la vida misma. No dejaba de pensar en cómo sería feliz, en cuándo tendría paz, en dónde encontraría lo que buscaba. Y en ese buscar, me olvidaba de vivir lo que tenía delante. Hubo un momento en que esta lección dejó de ser una idea bonita y se volvió algo urgente. Fue el día que recibí una llamada inesperada.
Una amiga cercana había fallecido de forma repentina. Tenía planes para la semana siguiente, ilusiones, proyectos, y de un momento a otro ya no estaba. Esa noticia me atravesó como un rayo, y durante días no dejé de pensar en todo lo que damos por hecho. Ese día entendí que la vida no me debe nada, que cada mañana que despierto es un regalo, uno que puede ser el último, aunque no me guste pensarlo. Y no lo digo para sonar dramática, sino para recordar que si no aprovecho lo que tengo ahora, quizá no tenga otra oportunidad. Desde entonces empecé a entrenarme para habitar el presente, no como una teoría, sino como una práctica diaria. La primera vez que lo hice conscientemente fue una mañana cualquiera, tomando café. Normalmente, mientras lo bebía, ya estaba pensando en la lista de cosas por hacer, pero esa vez me obligué a sentir el calor de la taza en las manos, el aroma subiendo, el primer sorbo recorriendo la garganta. Fue un momento mínimo, pero fue mío, y lo sentí como si estuviera viva de una forma más completa. Empecé a buscar esos instantes todos los días. Escuchar la risa de alguien y dejar que me llene. Caminar bajo el sol y notar el calor en la piel. Escuchar una canción y realmente oír cada instrumento. Claro que mi mente sigue queriendo viajar al pasado y al futuro. Es su naturaleza, pero ahora, cuando me doy cuenta de que se ha ido, la traigo de vuelta como quien toma de la mano a un niño distraído. Lo más difícil de valorar el presente es que a veces el presente no es cómodo. Hay días grises, momentos dolorosos, rutinas pesadas, y sin embargo, incluso en esos días, hay algo aquí que puedo abrazar. Tal vez es una respiración profunda que me recuerda que sigo viva. Tal vez es una conversación breve con alguien que quiero. Tal vez es solo el hecho de que, aunque todo sea difícil, estoy teniendo la oportunidad de vivirlo. Otra cosa que descubrí es que valorar el presente no significa dejar de planear o de soñar. Significa no vivir solo en ese plan o en ese sueño. Significa que mientras siembro para el futuro, disfruto la tierra que tengo ahora bajo los pies. El estoicismo me ayudó a entender que la vida no se detiene para que yo la alcance. Está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras respiro para pronunciarlas. Y cada segundo que paso, atrapada en lo que ya no puedo cambiar o en lo que todavía no llega, es un segundo que no vuelve. Recuerdo un consejo que me di a mí misma en un día particularmente agitado. Hoy no voy a vivir como si estuviera en una sala de espera. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Nos comportamos como si la vida real empezara después de ese ascenso, después de mudarnos, después de que pase la crisis, después de que los hijos crezcan. Y la verdad es que esto es la vida real. Una de las prácticas que más me ha ayudado es agradecer algo en tiempo presente. No decir estoy agradecida por lo que pasó o estaré agradecida cuando esto ocurra, sino en este momento agradezco esto. Puede ser algo tan simple como un rayo de luz entrando por la ventana o el sabor de una comida caliente. Cuando entrenas la mirada para encontrar esos momentos, empiezas a darte cuenta de que no necesitas esperar grandes acontecimientos para sentirte plena. La plenitud no está escondida en el futuro, está escondida en lo pequeño que ocurre ahora. Valorar el presente también me ha dado otra lección. La gente que está en mi vida hoy puede no estar mañana. Eso hace que cuando estoy con alguien, intente estar de verdad, no solo físicamente, sino con atención completa. Escuchar sin mirar el teléfono, conversar sin pensar en lo que voy a decir después. Porque sé que esas memorias que hoy estoy construyendo serán el tesoro al que algún día miraré atrás. Quizá lo más poderoso de todo es que, al vivir más en el presente, el pasado empieza a doler menos.
y el futuro deja de asustar tanto. Porque cuando tu mente se acostumbra a estar aquí, no necesita tanto viajar a lo que ya se fue o a lo que todavía no es. Hoy, si me preguntas qué significa para mí valorar el presente, te diría que es vivir como si este momento fuera suficiente, porque lo es, y que si mañana no llega, me iré sabiendo que no dejé mi vida para después. 7. No gasto energía en personas que no suman. Durante muchos años tuve la idea equivocada de que para ser buena persona debía estar disponible para todos. Creía que decir que no, poner distancia o alejarme de alguien era un acto de egoísmo. Y así, sin darme cuenta, me convertí en una mujer que regalaba su tiempo, su atención y su energía. Incluso a quienes no lo merecían, incluso a quienes no me trataban bien. Era como si mi corazón tuviera la puerta siempre abierta y cualquiera pudiera entrar, quedarse, hacer ruido, mover mis cosas y marcharse dejando un desorden enorme. Y yo, en lugar de poner límites, me quedaba recogiendo los pedazos en silencio. Al principio no lo notaba, porque estaba acostumbrada. Pensaba que era normal que hubiera personas que me drenaran, que absorbieran todo lo bueno que podía dar sin ofrecer nada a cambio. Me repetía que así es la vida y que hay que aguantar, pero la verdad es que no era aguante, era falta de cuidado hacia mí misma. Fue el estoicismo el que me hizo replantearme algo esencial. Mi energía es un recurso limitado. No puedo darla indiscriminadamente sin quedarme vacía, y cuando estás vacía, no puedes dar nada a nadie, ni siquiera a ti misma. Epicteto dijo una frase que se convirtió en un filtro para mí. Aquel que busca tu atención constante es esclavo de su propia inseguridad. No te conviertas tú en esclava de su necesidad. Empecé a observar a las personas que me rodeaban con honestidad. Me pregunté, ¿quién me impulsa? ¿Quién me inspira? ¿Quién respeta mis límites? ¿Quién me escucha de verdad? Y al mismo tiempo, ¿quién me desgasta? ¿Quién me critica constantemente? ¿Quién solo me busca cuando necesita algo? ¿Quién nunca se alegra de mis logros? Fue doloroso darme cuenta de que algunas de esas respuestas señalaban a personas muy cercanas. Amigos de años, familiares, compañeros de trabajo. No porque fueran malas personas, sino porque su forma de relacionarse conmigo me dejaba con menos de lo que tenía antes de verlos. Al principio, la idea de alejarme me llenaba de culpa. Pensaba, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a poner distancia sin parecer cruel? Pero después entendí algo. Poner límites no es crueldad, es autocuidado. Y que una relación sea antigua no significa que sea sana. Empecé con pasos pequeños. Dejé de contestar inmediatamente a mensajes que solo aparecían para criticar o quejarse. Reduje el tiempo que pasaba en conversaciones que siempre giraban en torno a dramas repetidos. Y sobre todo, dejé de sentirme obligada a justificar cada uno de mis no puedo o no quiero. Algo que me ayudó mucho fue este pensamiento. Si tengo solo cierta cantidad de energía al día, ¿por qué? Voy a dársela a quien no sabe valorarla. Es como si tuviera un ramo de flores hermosas y decidiera entregárselo a alguien que las tira al suelo sin mirarlas. Con el tiempo, me di cuenta de que alejarme de personas que no suman no solo liberaba mi energía, sino que también creaba espacio para que llegaran personas que sí suman, personas con las que las conversaciones fluyen, con las que el silencio no es incómodo, con las que hay apoyo mutuo y no competencia constante. Y algo curioso, cuando pones límites claros, quienes no están dispuestos a respetarlos suelen desaparecer por sí solos. No tienes que pelear ni hacer grandes explicaciones. La distancia se crea de manera natural, porque tu nueva forma de relacionarte ya no alimenta sus viejos patrones. Esto no significa que ahora viva en una burbuja rodeada solo de personas perfectas.
Significa que soy consciente de dónde pongo mi energía. Si una relación me desgasta más de lo que me nutre, sé que tengo la opción de ajustarla o incluso de soltarla. También aprendí a no confundir restar con estar pasando un mal momento. Todos tenemos etapas difíciles y en esos momentos necesitamos apoyo. Pero hay una diferencia entre alguien que, en general, aporta y atraviesa una crisis y alguien que vive instalado en la queja, la crítica y la negatividad constante, año tras año, sin intención de cambiar. Una de las decisiones más difíciles que tomé fue alejarme de una amistad de muchos años. Era una relación llena de recuerdos hermosos, pero también de una dinámica donde yo siempre escuchaba, aconsejaba y consolaba, mientras ella nunca estaba disponible para mí. Me costó meses aceptar que no era mi trabajo arreglar su vida y que el cariño que teníamos no justificaba un desequilibrio tan grande. Cuando finalmente me distancié, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Con el tiempo, entendí que esa era la elección correcta. El estoicismo me enseñó que mi paz vale más que cualquier relación que me la quite y que es mejor caminar sola por un tiempo que ir acompañada de alguien que me hace sentir sola incluso estando a mi lado. Hoy, si alguien me pregunta cómo sé si una persona suma o resta en mi vida, le digo que me guío por cómo me siento después de estar con esa persona. Si me siento ligera, inspirada, comprendida, suma. Si me siento agotada, tensa, menospreciada, resta, así de simple. Y en este proceso también aprendí a aplicar la misma regla a mí misma. No quiero ser yo la persona que resta en la vida de otros. Así que procuro aportar, escuchar, apoyar, sin absorber ni controlar. Porque las relaciones sanas se construyen desde ambos lados. Esta regla me cambió profundamente, porque no se trata solo de quién se queda y quién se va, sino de reconocer que mi tiempo, mi atención y mi energía son valiosos. Y cuando los cuido, toda mi vida se siente más ligera, más auténtica y más mía. 8. Me hablo con respeto y compasión. Hubo una etapa en mi vida en la que mi peor enemiga vivía conmigo. Y no era una persona ajena, sino yo misma. Podía aparentar calma, sonreír en público, ser amable con todos, pero dentro de mi cabeza había una voz que no dejaba de juzgarme. Me señalaba cada error, cada defecto, cada cosa que podría haber hecho mejor. Era implacable. Me recordaba mis fracasos como si fueran películas que podía poner en repetición. Si me equivocaba en algo, en lugar de decirme, tranquila, aprendemos de esto, me decía, ¿ves? Siempre lo haces mal. Y lo más triste es que durante mucho tiempo pensé que esa dureza era necesaria para mejorar. Creía que si me trataba con suavidad, me volvería débil. Pero el estoicismo me mostró algo que cambió por completo mi forma de pensar. No puedes construir una vida fuerte sobre un diálogo interno que te destruye. Porque la manera en que te hablas determina la manera en que actúas. Y la manera en que actúas determina la vida que creas. Epicteto dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y yo entendí que no era dueña de mí misma mientras mi mente me tratara como una enemiga. Que la libertad real incluía liberarme de mi propia crueldad. El cambio empezó el día que me pregunté, ¿le hablaría así a alguien que quiero? La respuesta fue un rotundo no. Nunca le diría a una amiga que es un fracaso por equivocarse o que su valor depende de su apariencia. Entonces, ¿por qué aceptaba hacerlo conmigo? Al principio, cambiar ese diálogo interno se sintió falso. Me miraba al espejo y trataba de decirme cosas amables, pero mi mente respondía con sarcasmo. Me decía, claro, ahora vienes con frases bonitas, pero sabemos la verdad. Era como intentar convencer a un juez que llevaba años dictando sentencias en mi contra. Así que no empecé con grandes declaraciones de amor propio. Empecé con algo más simple, dejar de insultarme.
Cada vez que me escuchaba pensando algo cruel, lo detenía. No siempre podía reemplazarlo por algo positivo en ese momento, pero al menos podía decir, no, no voy a hablarme así. Después empecé a reemplazar los juicios por curiosidad. En lugar de, qué tonta por olvidar eso, me decía, ¿por qué lo olvidé? ¿Estaba cansada? ¿Puedo hacer algo para que no vuelva a pasar? Este cambio de tono, de juicio a pregunta, fue transformador. Y algo curioso pasó. Cuanto más dejaba de atacarme, más energía tenía para mejorar. Porque no estaba gastando mis fuerzas en defenderme de mí misma. Era como si antes estuviera intentando correr con una mochila llena de piedras que yo misma había puesto. Y ahora, poco a poco, empezaba a quitármelas. La compasión hacia mí misma también significó permitirme descansar sin culpa. Durante años, cada vez que me tomaba un momento para no hacer nada, una voz interna me decía, deberías estar haciendo algo útil. Hoy entiendo que descansar también es útil, que es parte de cuidarme. Otra práctica que me ayudó fue hablarme como si fuera mi mejor amiga. Cuando algo me salía mal, en lugar de repetir mis errores, me decía, está bien, a cualquiera le puede pasar. Vamos a ver cómo seguir adelante. Esta forma de hablarme no me hacía menos responsable de mis actos. Al contrario, me daba el ánimo necesario para afrontarlos sin hundirme. Recuerdo un día específico en el que esto se volvió muy real para mí. Tenía que presentar un proyecto y cometí un error importante en un dato clave. Antes, eso habría sido suficiente para pasarme horas insultándome internamente. Eres descuidada, como no lo revisaste, siempre igual. Pero esta vez respiré y me dije, cometiste un error, sí. Ahora corrígelo y sigue. El resultado fue que, en lugar de paralizarme, por la culpa pude concentrarme en solucionar el problema. Me di cuenta de que respetarme en mi forma de hablarme no es solo un gesto de amor propio. Es una herramienta de eficiencia, porque la autocrítica destructiva no te hace avanzar más rápido, te frena. La autocompasión bien entendida, en cambio, te impulsa. Esto no significa que ahora me diga que todo lo que hago está bien. La compasión no es excusa para no mejorar. La diferencia es que ahora puedo reconocer un error sin convertirme a mí misma en el error. También entendí que la voz interna que me juzgaba no siempre era realmente mía. Muchas veces repetía frases que había escuchado de otros, críticas de mi infancia, comentarios hirientes de relaciones pasadas, comparaciones con otras personas. Cuando lo noté, pude empezar a cuestionar esas frases y devolverlas mentalmente a quien pertenecían. Hoy, hablarme con respeto y compasión es una práctica diaria. No siempre perfecta, porque hay días en los que la vieja voz vuelve, pero ahora la reconozco y no le creo todo lo que dice. Me gusta pensar que la voz con la que me hablo es la misma voz que quiero que se quede conmigo cuando sea mayor. Una voz que me acompañe con paciencia, que me recuerde lo que he superado, que me anime a seguir aprendiendo sin gritos ni castigos innecesarios, porque al final yo voy a pasar toda mi vida conmigo misma. Y si voy a tener una compañera de viaje en mi propia mente, prefiero que sea alguien que me respete y me apoye, y no alguien que me derribe en cada paso. 9. No pospongo lo importante. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo era experta, pero experta de verdad, en posponer. Podía tener claro lo que debía hacer, sentir en lo más profundo que era importante, que me cambiaría la vida, y aún así dejarlo para mañana. Y ese mañana a veces se convertía en semanas, meses o años. No se trataba solo de tareas grandes como cambiar de trabajo o iniciar un proyecto. Lo más triste es que también posponía cosas pequeñas, pero esenciales. Una conversación pendiente, un chequeo médico, empezar ese libro que quería leer, aprender algo nuevo, llamar a una persona que extrañaba.
Me justificaba diciéndome que no era el momento adecuado, que tenía que esperar a que todo estuviera más tranquilo, a tener más tiempo, más dinero, más energía. Pero la verdad, aunque me costó admitirlo, es que muchas veces posponía por miedo. Miedo a equivocarme, a no estar a la altura, a enfrentarme a lo que podía salir mal. El estoicismo me hizo entender que el tiempo que tenemos es el recurso más frágil y más valioso, y que no hay garantía de que tendremos más. Marco Aurelio lo dijo con una claridad brutal. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Cuando leí esa frase, sentí un golpe de realidad. No porque hablara de muerte de manera dramática, sino porque me mostró que yo vivía como si el tiempo fuera infinito. Posponer se había convertido en un hábito cómodo, pero en ese luego estaba escondida la posibilidad de que nunca llegara. Empecé a observarme y a notar cuántas veces decía, lo haré después. Y lo peor, cuántas veces ese después no existió. Recuerdo un ejemplo que todavía me duele. Tenía una amiga de la infancia con la que siempre decíamos, tenemos que vernos, tenemos que ponernos al día. Pero yo siempre encontraba una excusa para esperar. Trabajo, cansancio, compromisos. Un día me enteré de que se había mudado al extranjero de forma inesperada. La última vez que la vi fue años antes, y siempre pensé que habría otra oportunidad. No la hubo. Ese día entendí que posponer lo importante es jugar con una ilusión peligrosa, la de que siempre habrá tiempo. La pregunta que cambió mi perspectiva fue, ¿qué pasaría si mañana no pudiera hacer esto? Si la respuesta era que me arrepentiría, entonces no lo dejaba para después. No voy a decir que desde entonces vivo en una carrera frenética intentando hacerlo todo. La idea no es hacer más cosas, sino hacer primero las que realmente importan, las que, si las pospongo, dejan un hueco en mi vida o en mi corazón. Esto me llevó a priorizar conversaciones pendientes, incluso las incómodas, porque entendí que muchas veces posponemos hablar con alguien por miedo a la reacción, pero ese silencio prolongado pesa más que cualquier palabra difícil. También dejé de posponer decisiones que sabía que debía tomar. Antes, si algo me incomodaba, una relación que no funcionaba, un trabajo que me drenaba, un hábito que me dañaba, lo aguantaba con la excusa de que ya vería qué hacer más adelante. Hoy sé que cuanto más lo pospongo, más se enquista, más energía me roba. El estoicismo me enseñó a preguntarme, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Si me aleja, no merece esperar. Si me acerca, merece mi acción hoy, aunque sea un paso pequeño. Empecé a aplicar esta idea con gestos sencillos, escribir ese mensaje que llevaba semanas pensando, inscribirme en ese curso que siempre decía que haría algún día, empezar el hábito que tantas veces había planeado. Y descubrí algo increíble. La mayor parte del peso estaba antes de empezar. Una vez daba el primer paso, la resistencia se deshacía. No posponer lo importante también me llevó a hacer las paces con la imperfección. Muchas veces retrasamos algo porque queremos que salga perfecto, y mientras esperamos ese momento ideal, la vida sigue pasando. Aprendí que es mejor hacerlo imperfecto hoy que perfecto nunca. Recuerdo que llevaba años queriendo escribir algo personal, pero siempre lo posponía. Cuando tenga más tiempo, cuando tenga una idea mejor, cuando me sienta inspirada, hasta que un día decidí escribir, aunque fuera un párrafo. No fue perfecto, pero ese párrafo me llevó al siguiente, y ese al siguiente. Y así nació un proyecto que hoy es parte esencial de mi vida. Otro cambio profundo fue darme cuenta de que, al posponer, no solo perdía tiempo, también perdía oportunidades que no vuelven. Una puerta que hoy está abierta puede cerrarse mañana, no porque alguien me la cierre,
sino porque las circunstancias cambian. Ahora, cada vez que noto la tentación de dejar algo importante para luego, recuerdo una frase que me repito como mantra. Más tarde es otra forma de decir nunca. No siempre es literal, pero me sirve para preguntarme si realmente quiero correr el riesgo de que ese más tarde no llegue. Claro que esto no significa vivir sin descanso ni convertir cada día en una lista interminable de pendientes. Significa reconocer que hay cosas que no pueden esperar. Decir te quiero a quien lo necesita. Empezar a cuidar tu salud, pedir perdón, dar un paso hacia lo que sueñas. Hoy no pospongo lo importante, no porque tenga miedo de morir mañana, sino porque no quiero vivir arrepintiéndome de no haber vivido hoy. 10. Acepto que la vida es incierta. Durante mucho tiempo, viví creyendo que si me esforzaba lo suficiente, podía tenerlo todo bajo control. Creía que podía anticipar cada problema, prever cada obstáculo, calcular cada resultado. Mi mente trabajaba como una especie de vigilante obsesivo. Planeaba, organizaba, revisaba, volvía a planear. Y aunque eso me daba una ilusión de seguridad, también me mantenía en un estado constante de tensión. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, siempre mirando hacia adelante, intentando adivinar dónde estaría el próximo agujero, y nunca deteniéndome a ver el paisaje. Pero la vida, tarde o temprano, siempre llega con su recordatorio más contundente. No puedes predecirlo todo, no puedes controlarlo todo, y lo más importante, no tienes que hacerlo. El estoicismo me enseñó que la incertidumbre no es una amenaza, sino una condición natural de la existencia, que intentar eliminarla es como intentar detener la marea. Puedes gastar toda tu energía, pero el agua seguirá subiendo y bajando a su ritmo. Recuerdo un momento en particular que me obligó a entenderlo. Era un lunes por la mañana, un día cualquiera. Tenía mi agenda perfectamente organizada, reuniones, tareas, llamadas. Todo estaba bajo control, o eso creía, y en cuestión de minutos, una sola llamada telefónica desordenó mi mundo. Una noticia inesperada, un cambio de planes que no estaba en mi radar, y de pronto mi día perfecto dejó de existir. Mi primera reacción fue la frustración. Todo mi cuerpo se tensó. Mi mente empezó a buscar soluciones desesperadas, a intentar volver las cosas a su orden original. Pero pronto me di cuenta de que eso no iba a pasar, que no había un camino de regreso al plan que había hecho. Lo único que quedaba era avanzar en un terreno que no conocía. Ahí recordé una enseñanza de Séneca. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y pensé, quizá lo que me asusta no es la incertidumbre en sí, sino la falta de costumbre de caminar en ella. Desde entonces, empecé a ver la vida como un viaje por un camino del que solo ves unos pocos metros adelante. Puedes planear la ruta, sí, pero siempre habrá curvas inesperadas, desvíos, lluvias repentinas. Y en lugar de pelear contra eso, puedes aprender a adaptarte. Aceptar que la vida es incierta me obligó a dejar de vivir esperando el momento perfecto para hacer algo, porque entendí que ese momento, en la mayoría de los casos, no llega. Siempre habrá algo que no esté listo. Un detalle que falte, una circunstancia que no sea ideal. Y si espero a que todo esté alineado, puede que nunca empiece. También me enseñó a vivir con más gratitud, porque cuando asumes que nada está garantizado, cada momento que tienes se vuelve más valioso. Un café con una amiga, un paseo en una tarde tranquila, incluso las rutinas simples. Todo se siente más intenso cuando recuerdas que no sabes cuántas veces más lo tendrás. Pero aceptar la incertidumbre no significa resignarse o rendirse. Significa moverte incluso sin garantías. Significa tomar decisiones sin la certeza absoluta de que saldrán bien.
pero con la confianza de que, pase lo que pase, encontrarás la forma de seguir. Una de las formas en las que practico esto es recordándome que lo que hoy parece un giro inesperado, mañana puede revelarse como una oportunidad. He perdido trabajos que creía esenciales y que, tiempo después, me abrieron puertas que ni imaginaba. He terminado relaciones que pensé que me dejarían vacía y al final me devolvieron a mí misma. La incertidumbre también me enseñó a soltar la obsesión por tener todas las respuestas. Antes, sí, alguien me preguntaba por mis planes. Necesitaba dar detalles exactos, como si mi valor dependiera de lo clara que fuera mi ruta. Hoy puedo decir, no lo sé todavía, y sentirme tranquila con eso. El estoicismo me ayudó a ver que la seguridad no viene de un mundo predecible. Viene de mi capacidad de adaptarme a un mundo que no lo es. Esa es la verdadera fortaleza. Saber que, aunque no puedas controlar lo que viene, puedes controlar quién eres cuando llegue. Ahora, cuando algo inesperado interrumpe mis planes, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, me pregunto, ¿para qué podría servirme esto? No siempre tengo la respuesta de inmediato, pero esa pregunta me abre a la posibilidad de que incluso lo no planeado puede tener un propósito. He aprendido que la incertidumbre es también el lugar donde nacen las mejores sorpresas. Los encuentros que no esperas, las oportunidades que no buscabas, las lecciones que llegan disfrazadas de problemas y que, aunque la incertidumbre trae dolor, también trae belleza, si estás dispuesta a verla. Aceptar que la vida es incierta no me ha quitado el miedo, pero me ha dado algo mejor, el valor para seguir caminando incluso con miedo, porque ahora sé que no necesito ver todo el camino para dar el siguiente paso. Y quizá eso es lo que más me ha transformado, entender que, en realidad, nunca hemos tenido el control total. Lo único que siempre hemos tenido es este momento y la elección de cómo vivirlo, aunque no sepamos qué vendrá después. 11. Practico la gratitud, incluso en los días grises. Hubo un tiempo en que yo creía que la gratitud era algo que se sentía de manera automática, que aparecía por sí sola cuando todo iba bien. Un ascenso en el trabajo, un momento feliz en familia, una buena noticia. Ahí estaba la gratitud, fácil, espontánea, como una reacción natural. Pero, ¿qué pasa cuando los días no traen buenas noticias? ¿Qué pasa cuando te despiertas con el corazón pesado, cuando las cosas parecen no moverse, cuando la vida te da más preguntas que respuestas? En esos momentos, la gratitud no aparece por sí sola. Hay que buscarla. El estoicismo me enseñó que la gratitud no es un sentimiento pasivo, es una práctica consciente. No depende de lo que pasa afuera, sino de la forma en que eliges mirar lo que pasa. Recuerdo que la primera vez que intenté aplicar esto fue en un día terrible. Había recibido una noticia que me descolocó. Tenía un problema económico que me quitaba el sueño y, para colmo, amaneció lloviendo de una forma triste, gris, apagada. Todo en mí quería quedarse en la cama, lamentándose. Pero me dije, si solo puedo estar agradecida cuando todo va bien, entonces no es gratitud, es conveniencia. Me levanté, hice café y mientras lo bebía decidí encontrar al menos 3 cosas por las que agradecer. No eran grandes cosas: el calor de la taza en mis manos, el hecho de tener un techo sobre mi cabeza y un mensaje que había recibido la noche anterior de una amiga que me recordaba que me quería. Eran pequeñas, pero reales. Ese día me di cuenta de algo importante. Siempre hay algo que agradecer, aunque tengas que buscarlo con lupa. Marco Aurelio escribió: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Y aunque suene simple, esta frase se convirtió en una especie de ancla para mí.
incluso en días donde todo parece oscuro, el hecho de estar viva es en sí mismo una oportunidad. La gratitud, practicada de forma consciente, tiene un efecto curioso. No niega lo malo, pero amplifica lo bueno. No es hacer de cuenta que los problemas no existen, sino reconocer que no son lo único que existe. Comencé a llevar un pequeño cuaderno para escribir, cada noche, al menos 3 cosas por las que sentía gratitud. A veces eran momentos obvios, una comida rica, una conversación profunda, una meta cumplida. Otras veces eran detalles casi invisibles, el olor de la lluvia, una canción que me hizo sonreír, el abrazo de alguien que me conoce bien. Y aquí está lo más sorprendente. Cuanto más buscaba razones para agradecer, más empezaban a aparecer. Es como si mi mente, entrenada para encontrar lo bueno, comenzara a detectarlo incluso sin que yo se lo pidiera. Esto no significa que ahora mis días sean siempre fáciles. Hay mañanas en las que todavía me cuesta levantarme, en las que la preocupación o la tristeza se sienten pesadas. Pero incluso en esos días, la práctica de la gratitud me recuerda que no todo está perdido. Recuerdo un día particularmente difícil en el que tuve que enfrentar una pérdida importante. El dolor era tan fuerte que la gratitud parecía una palabra ajena, fuera de lugar. Pero esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, pensé: agradezco haber tenido la oportunidad de vivir esos momentos que ahora extraño. Fue un agradecimiento triste, pero real. Me recordó que el dolor que sentía también era prueba de que había amado, de que había vivido algo que valía la pena. La gratitud, incluso en los días grises, se convierte en una especie de luz tenue que no disipa la oscuridad por completo, pero te ayuda a no tropezar. Es esa chispa que te recuerda que no todo está perdido, que hay algo, por pequeño que sea, que todavía vale la pena. También aprendí que la gratitud no es solo hacia las cosas agradables. A veces puedes sentir gratitud por las lecciones difíciles, por la relación que terminó y te enseñó a poner límites, por el trabajo que perdiste y que te obligó a buscar nuevas oportunidades, por los errores que, aunque dolorosos, te hicieron más consciente. El estoicismo me ayudó a ver que si todo es temporal, lo bueno y lo malo, entonces incluso los momentos grises merecen ser observados con una especie de respeto, porque forman parte de tu historia y esa historia es única. Hoy, practicar la gratitud es parte de mi rutina, pero no de forma mecánica. No se trata de hacer una lista y tachar agradecer como si fuera una tarea más. Se trata de detenerme de verdad, de sentirlo, de darle espacio. Cuando agradezco, no lo hago solo en mi cabeza. A veces lo digo en voz alta, como si estuviera hablando con la vida misma. Gracias por esto. Y en esos momentos, incluso si el día ha sido pesado, siento que algo dentro de mí se acomoda, porque la gratitud no cambia lo que pasa afuera, pero cambia lo que pasa adentro. Y eso, muchas veces, es suficiente para seguir. 12. No me comparo con nadie. Durante gran parte de mi vida, la comparación era como una sombra que me seguía a todas partes. Podía estar feliz con algo que había logrado, hasta que veía lo que alguien más había conseguido. Podía sentirme bonita en la mañana, hasta que me cruzaba con alguien que, según mi mente, lo era más. Era como si mi valor no se midiera por lo que yo era, sino por cómo me posicionaba frente a los demás. La comparación se metía en todo, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi apariencia, incluso en mi forma de pensar. Y lo peor es que muchas veces no me daba cuenta. Pensaba que simplemente me estaba inspirando en otros, pero en realidad lo que hacía era desgastarme. Las redes sociales no ayudaban. Abría el teléfono y me encontraba con vidas que parecían perfectas, viajes, casas impecables,
cuerpos tonificados, familias sonrientes. Y aunque sabía, en teoría, que todo eso era una versión editada, mi mente no podía evitar jugar ese juego de medir y comparar. Un día, leyendo a Epicteto, me encontré con una frase que me hizo detenerme. Si quieres progresar, acepta que otros piensen que eres ignorante o que no vales mucho, y no lo discutas. La leí varias veces, intentando entenderla más allá de las palabras. Lo que comprendí fue que la comparación nace de querer que nuestra imagen ante los demás sea impecable. Queremos destacar, ser reconocidas, ser vistas como mejores en algo, y esa necesidad nos ata a una competencia constante que nunca termina. Decidí hacer un experimento. Cada vez que sintiera el impulso de compararme con alguien, iba a detenerme y preguntarme, ¿esto me ayuda a crecer o solo me roba paz? En el 99% de los casos, la respuesta era que solo me robaba paz. Empecé a observar cómo funcionaba la comparación en mi vida. A veces se disfrazaba de motivación. Veía a alguien lograr algo y pensaba, yo también debería estar ahí. Pero esa motivación no era sana, porque no nacía de mis propios deseos, sino de querer igualar o superar a otra persona. Terminaba persiguiendo cosas que ni siquiera quería realmente, solo para no quedar atrás. Me di cuenta de que la comparación es una trampa, porque siempre habrá alguien por delante en algo y por detrás en otra cosa. Y si baso mi valor en esa posición, nunca voy a sentirme suficiente. El estoicismo me ayudó a cambiar el enfoque. En lugar de mirarme en el espejo de otros, empecé a mirarme en el mío propio, compararme solo conmigo misma. Preguntarme si hoy soy un poco más paciente, más fuerte, más consciente que ayer. Y si la respuesta era sí, eso ya era suficiente. También aprendí a alegrarme genuinamente por los logros de los demás. Esto no fue fácil al principio, porque la comparación constante me había hecho ver los éxitos ajenos como amenazas. Pero poco a poco empecé a entender que la luz de otra persona no apaga la mía, que el mundo no es un podio con un solo lugar, sino un campo inmenso donde cada quien corre su propia carrera. Recuerdo un momento muy significativo. Una amiga logró algo que yo había intentado y no había conseguido. En otro tiempo, eso me habría dolido y me habría hecho sentir menos. Pero esa vez decidí conscientemente celebrar con ella. Y lo curioso es que, al hacerlo, sentí más alegría que en muchos de mis propios logros. Porque su felicidad, en lugar de recordarme lo que me faltaba, me mostró lo bonito que es que algo bueno llegue a alguien que quieres. No compararme también me llevó a ver que muchas veces lo que envidiamos de otros es solo la superficie. Vemos el resultado, pero no el esfuerzo, las renuncias, las noches de duda que hay detrás. Y muchas veces, si supiéramos todo el costo de lo que admiramos, quizá no lo querríamos para nosotras. Otra cosa que me ayudó fue definir mi propia medida de éxito. Mientras mi idea de ir bien dependiera de cumplir con estándares externos, iba a seguir atrapada en la comparación. Así que empecé a preguntarme, ¿qué significa para mí vivir bien? ¿Qué me da paz? ¿Qué me hace sentir orgullosa de mí misma, sin importar si alguien más lo sabe? Las respuestas fueron simples. Tiempo de calidad con la gente que amo, salud física y mental, aprender cosas nuevas, ayudar a otros de alguna manera. Y lo más liberador fue darme cuenta de que nada de eso depende de ganarle a nadie. Hoy, cuando siento la tentación de compararme, me recuerdo que no conozco toda la historia de esa persona, que no sé qué batallas está peleando, qué cosas ha perdido, qué miedos oculta, y que, así como yo muestro lo mejor de mí, ellos también eligen qué mostrar.
No compararme no significa que no admire a otras personas. Al contrario, ahora puedo admirarlas sin que eso me haga sentir menos. Puedo ver a alguien brillante y pensar qué hermoso que exista alguien así, sin que eso signifique que yo tengo que ser igual. El estoicismo me enseñó que la única competencia real es contra la versión de mí misma que se rinde antes de intentarlo, que se sabotea con pensamientos de inferioridad, que pierde tiempo mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante. Hoy, el único espejo que uso para medirme es el de mis propios valores y avances, y eso, más que liberarme de la comparación, me ha liberado de una vida que no me pertenecía. 13. Mantengo mi calma aunque todo afuera esté en caos. Hubo un tiempo en mi vida en el que cualquier señal de caos afuera era como una alarma interna que me hacía perder el control. Si algo salía mal en el trabajo, mi ánimo se derrumbaba. Si alguien cercano estaba molesto, yo me contagiaba de su enojo o tristeza. Si el mundo parecía desordenado, mi mente también lo estaba. Vivía como si mi paz dependiera de que todo a mi alrededor estuviera perfectamente alineado. Y por supuesto, eso significaba que rara vez tenía paz, porque el mundo casi nunca está perfectamente alineado. El estoicismo me mostró que si mi calma dependía del exterior, entonces en realidad nunca iba a ser mía. Porque lo que está afuera siempre va a moverse, cambiar, romperse, sorprenderme. La única calma que puedo conservar de verdad es la que construyo dentro. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y esa frase se me quedó grabada, porque entendí que el caos no empieza afuera. Empieza cuando permito que lo de afuera invada mi interior sin filtros. Recuerdo una situación en la que esta lección se volvió real para mí. Fue un día en el que, de pronto, todo parecía desmoronarse. Una llamada con malas noticias familiares, un problema de último minuto en un proyecto y discusiones entre personas cercanas que me pedían que tomara partido. Era como si cada área de mi vida hubiera decidido ponerse a prueba el mismo día. Mi reacción habitual habría sido entrar en modo emergencia. Tratar de resolverlo todo a la vez, responder de inmediato a cada mensaje, involucrarme en cada conflicto y al hacerlo terminar agotada, drenada, sin soluciones reales. Pero ese día decidí hacer algo distinto. Me senté, cerré los ojos y respiré profundamente varias veces. Me dije: no voy a dejar que el caos de afuera dicte mi calma adentro. No fue magia. El problema seguía ahí, pero mi forma de enfrentarlo fue distinta. Respondí a lo más urgente primero. Dejé lo que podía esperar y en lugar de absorber las emociones de todos, me mantuve en la mía. Lo que descubrí es que la calma no significa que todo esté perfecto. Significa que puedes mantenerte estable incluso cuando nada lo está. Es como ser el centro quieto de un huracán. Todo gira alrededor, pero tú permaneces firme. Esto no siempre es fácil. Hay momentos en los que el caos te empuja, te grita, te provoca. Pero ahí es donde entra la práctica. Y como cualquier músculo, la calma se fortalece cuanto más la ejercitas. Empecé a entrenarla en lo pequeño. Cuando alguien me hablaba con un tono alterado, en lugar de igualar su tono, bajaba el mío. Cuando algo salía mal en un plan, en lugar de quejarme, buscaba la alternativa más práctica. Y, poco a poco, esas reacciones se volvieron naturales también en situaciones más grandes. Otra cosa que me ayudó fue darme cuenta de que muchas veces el caos de afuera no necesita que yo me meta de lleno. No todo problema requiere que yo me convierta en protagonista. Puedo estar presente, apoyar, ayudar, sin cargarlo como si fuera completamente mío. La calma también me enseñó a distinguir entre lo que es urgente y lo que parece urgente. El caos
tiene la costumbre de disfrazar todo como una emergencia. Pero cuando respiras y miras con claridad, ves que no todo necesita una reacción inmediata. Y aquí entra algo fundamental: cuando tú te mantienes calmada en medio del caos, te conviertes en un punto de estabilidad para los demás. He visto cómo, en momentos tensos, el simple hecho de mantener una voz serena y una actitud tranquila cambia el tono de toda una conversación. La calma es contagiosa, igual que el caos. El estoicismo me ayudó a aceptar que siempre habrá cosas fuera de mi control. No puedo decidir si habrá una crisis económica, si alguien me dirá algo injusto, si un plan se arruinará por causas ajenas. Pero sí puedo decidir si voy a dejar que eso arruine mi equilibrio interno. Hoy, cuando siento que el caos se acerca, lo visualizo como una tormenta que puedo ver desde una ventana. Está ahí, hace ruido, sacude las ramas. Pero yo puedo decidir si salgo a mojarme o si me quedo resguardada. A veces tengo que salir y actuar, claro, pero puedo hacerlo sin dejar que la tormenta me arrastre. Mantener la calma no significa ser indiferente. Significa estar tan conectada contigo misma que no necesitas que el mundo te dé permiso para estar en paz. Significa que aunque el ruido sea fuerte, dentro de ti hay un espacio que sigue en silencio. Y esa calma, una vez que la encuentras, vale más que cualquier certeza, porque te acompaña incluso cuando no tienes ninguna. 14. Me recuerdo que todo es temporal. Si hay una verdad que el estoicismo me enseñó y que me acompaña cada día, es esta: nada dura para siempre. Ni la alegría, ni el dolor, ni la calma, ni el caos. Todo cambia, todo se transforma, todo pasa. Al principio, esta idea me incomodaba. Pensar que lo bueno se acabaría me generaba ansiedad, como si tuviera que aferrarme a cada momento con desesperación para que no se escapara. Y pensar que lo malo también se iría me parecía un consuelo demasiado lejano cuando estaba en medio de un problema. Pero con el tiempo entendí que la temporalidad no es enemiga de la felicidad, es su raíz. Es precisamente porque nada dura para siempre que cada instante se vuelve más valioso. Recuerdo una etapa en la que todo parecía ir bien: estabilidad económica, relaciones armoniosas, salud, proyectos que avanzaban. En ese momento no lo sabía, pero esa buena racha iba a cambiar pronto. Un giro inesperado en mi vida me dejó sintiendo que todo se me escapaba de las manos. Y ahí fue cuando entendí que aferrarme al pasado solo me iba a impedir adaptarme al presente. El estoicismo me mostró que la vida se parece más a las estaciones del año que a una línea recta. Hay primaveras en las que todo florece, veranos de plenitud, otoños de cambio y desprendimiento, e inviernos de calma y aparente quietud. Ninguna estación dura para siempre, pero todas son necesarias. Marco Aurelio escribió: observa cómo todas las cosas cambian y recuérdate que la naturaleza ama el cambio. Y aunque al principio me costaba, empecé a repetirme: esto también pasará. Esa frase se volvió un ancla en los momentos difíciles. Me ayudaba a no sentir que el dolor era eterno, a recordar que la vida siempre sigue en movimiento. Pero también empecé a aplicarla en los momentos buenos, y eso me cambió por completo. En lugar de dar por sentado lo que tenía, me recordaba que algún día no estaría ahí, y lejos de entristecerme, eso me hacía saborearlo más. Una conversación con alguien que amo, un amanecer tranquilo, una risa compartida. No sabía cuándo sería la última vez que viviría algo así. Y por eso quería estar plenamente presente. Entender que todo es temporal me enseñó a soltar más rápido. Antes, cuando algo salía mal, me quedaba atrapada en el por qué y en el no debería haber pasado así. Ahora, en lugar de resistirme, trato de fluir. No siempre es fácil. Hay pérdidas que duelen tanto que lo último que quieres es aceptarlas. Pero incluso ahí, recordar que nada es eterno me ayuda a ver que
aunque ahora duela, habrá un día en que este dolor sea más ligero. También aprendí a no dejar que el miedo a perder algo me impida disfrutarlo. A veces, cuando estamos felices, nos invade la idea de que esa felicidad no durará, y eso nos roba la experiencia del momento. Hoy prefiero vivirlo como si fuera eterno, aunque sé que no lo es. La temporalidad me enseñó, además, a no tomarme demasiado en serio, ni a mí misma ni a las circunstancias. Porque si sé que todo cambia, también sé que lo que hoy parece enorme mañana puede ser un recuerdo borroso. Esto me ayuda a poner en perspectiva mis problemas y a no dejar que me consuman más de lo necesario. Una práctica que me ha servido mucho es mirar atrás a momentos en los que creí que no podría superar algo y darme cuenta de que lo hice. Esa simple comprobación me recuerda que lo que hoy parece insoportable un día será solo una parte de mi historia. El estoicismo me mostró que cuando aceptas que todo es temporal, aprendes a vivir con más ligereza. No porque no te importe, sino porque entiendes que no necesitas controlar cada resultado. Solo necesitas estar aquí, hacer lo mejor que puedas y dejar que el tiempo haga su parte. Hoy, cuando me encuentro en medio de una alegría intensa, me la permito sin reservas. Y cuando estoy en medio de una tormenta, me recuerdo que no es para siempre. Esa certeza que nada es permanente se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para mantenerme en equilibrio. Porque al final, lo que permanece no son las circunstancias, es la forma en que las atraviesas. 15. Vivo con intención, no por inercia. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de algo inquietante. Muchas de las decisiones que había tomado no eran realmente mías. No las había elegido de forma consciente, sino que simplemente me había dejado llevar por lo que sé. Esperaba de mí, por lo que todo el mundo hace, por lo que era más fácil, más rápido, más seguro, o por lo que había aprendido a repetir sin cuestionarlo. Era como si estuviera subida en un tren que no había elegido, avanzando por una vía que no había trazado yo y con un destino que ni siquiera había imaginado para mí. Al principio no lo vi como un problema. Después de todo, vivir por inercia es cómodo. No tienes que cuestionarte demasiado. No tienes que tomar tantas decisiones difíciles. No tienes que enfrentar la incertidumbre de cambiar de rumbo. Simplemente sigues lo que ya está establecido. Pero la comodidad tiene un precio. Un día despiertas y no reconoces la vida que estás viviendo. El estoicismo me enseñó que vivir con intención no es llenar tu vida de metas y planes para sentir que tienes control, sino elegir cada día de forma consciente, incluso en lo pequeño. Epicteto lo resumió así: primero di a ti mismo quién quieres ser y después haz lo que tengas que hacer. Esa frase fue un llamado de atención para mí. Me pregunté, ¿quién quiero ser? No qué quiero tener ni qué quiero lograr, sino quién quiero ser. La respuesta no vino de inmediato, pero poco a poco fui dibujando una imagen, una mujer que vive alineada con sus valores, que cuida su tiempo, que elige en qué poner su energía, que no se conforma con así están las cosas cuando siente que algo debe cambiar. Empecé a practicar esto con cosas pequeñas. Por ejemplo, antes de decir que sí a una invitación o un compromiso, me preguntaba, ¿quiero ir o siento que debo ir? Antes de comprar algo, me cuestionaba, ¿lo necesito o estoy llenando un vacío momentáneo? Antes de comenzar una tarea, pensaba, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Con el tiempo, estas preguntas se volvieron un filtro que me ayudó a vivir con más intención y menos inercia. También me di cuenta de que vivir con intención implica aprender a decir no sin sentir culpa, porque cuando no pones límites, siempre habrá alguien dispuesto a llenar tu tiempo con lo que es importante para ellos, aunque no lo sea para ti.
Y cada sí que das sin querer es un no que le quitas a algo que sí importa en tu vida. Vivir con intención también me obligó a enfrentar una verdad incómoda. No puedo culpar a otros por una vida que yo no he decidido cambiar. Es más fácil decir que no tengo tiempo, que las circunstancias no ayudan, que las responsabilidades me lo impiden. Pero el estoicismo me recordó que siempre hay algo que puedo elegir, aunque sea la forma en la que afronto lo que no puedo cambiar. Un ejercicio que me ayudó mucho fue imaginar que cada día es como una moneda única que no puedo recuperar. ¿A quién o a qué se la voy a entregar? ¿Voy a dejar que se me caiga del bolsillo sin darme cuenta? ¿O voy a invertirla en algo que tenga sentido para mí? Esto no significa que viva todos los días como si fueran una película épica. La intención no está en la grandiosidad, sino en la conciencia. Puedo vivir con intención incluso lavando los platos, si elijo hacerlo con calma, escuchando música, disfrutando el momento, en lugar de dejar que mi mente vuele hacia preocupaciones innecesarias. El cambio más grande que noté fue que mi vida empezó a sentirse más ligera. No porque tuviera menos responsabilidades, sino porque dejé de cargar con cosas que no me correspondían o que no aportaban nada a mi camino. Vivir con intención también me enseñó a revisar mis metas. A veces perseguimos cosas que un día quisimos, pero que ya no nos definen. La inercia nos lleva a seguir corriendo hacia ellas, incluso cuando ya no nos importan tanto. Hoy me permito actualizar mis objetivos, dejar ir lo que ya no vibra conmigo y abrir espacio para lo nuevo. Otro aspecto importante es que vivir con intención me hizo más consciente de mis hábitos. La forma en que empiezo el día, las conversaciones que elijo tener, lo que consumo en redes o en televisión, todo eso alimenta o drena mi energía. Y si no presto atención, la inercia se encarga de llenarlo con lo que sea. Recuerdo que antes empezaba la mañana revisando el teléfono, saltando de una red social a otra, llenándome de información que no necesitaba. Era una costumbre automática. Ahora, antes de tocar el teléfono, elijo hacer algo que me conecte conmigo. Respirar, estirarme, leer unas líneas inspiradoras. La diferencia es enorme, no solo en cómo me siento, sino en cómo enfrento el resto del día. El estoicismo me enseñó que vivir con intención es también aceptar que no puedo controlarlo todo, pero sí puedo controlar cómo camino cada paso. No se trata de que todo salga como lo planeo, sino de asegurarme de que lo que elijo hacer tiene un sentido para mí. Hoy, cuando miro atrás, veo la diferencia entre la vida que llevaba por inercia y la vida que vivo con intención. En la primera, los días pasaban rápido, pero dejaban poco recuerdo. En la segunda, cada día, incluso los más simples, tiene algo que vale la pena guardar. Vivir con intención no significa que mi vida sea perfecta o que siempre esté motivada. Significa que no me dejo arrastrar sin dirección, que incluso en los días difíciles sé que estoy eligiendo mi camino. Y esa certeza, más que cualquier logro externo, es lo que me hace sentir que mi vida me pertenece de verdad. Ahora que hemos recorrido juntas estas 15 reglas estoicas, quiero que imagines algo. Imagina a la mujer que eras antes de empezar a escucharlas y a la que eres ahora, con todas estas ideas plantadas en tu interior como semillas. Tal vez todavía sientas que hay mucho por trabajar. Tal vez no te veas todavía como una mujer inquebrantable. Pero créeme, el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí ya es una señal de que algo dentro de ti quiere y puede cambiar. Porque nadie llega a este punto de la conversación por casualidad. Llegas porque hay una parte de ti que sabe que la vida no puede vivirse a medias, que tu paz no puede depender de factores externos, que tu valor no está en la aprobación de otros ni en un futuro incierto, sino en la forma en que decides vivir cada día.
El estoicismo, más que una filosofía antigua, es una herramienta de vida. No se trata de memorizar citas de Marco Aurelio o Epicteto, sino de encarnar sus enseñanzas en lo cotidiano, en cómo respondes cuando alguien te provoca, en cómo eliges dónde poner tu energía, en cómo te hablas cuando las cosas no salen como esperabas. Y aquí quiero que hagamos algo juntas. Respira. Sí, ahora mismo. Respira hondo. Y mientras lo haces, piensa en la mujer que quieres ser, no en 10 años, no en algún momento ideal, sino hoy. Es una mujer que sabe poner límites. Es una mujer que no se quiebra ante la opinión ajena. Es una mujer que aún en medio del caos encuentra calma. Todo eso está a tu alcance, no porque yo lo diga, sino porque ya lo llevas dentro. Estas 15 reglas no te las estoy dando como algo ajeno. Solo te estoy recordando lo que ya sabes, lo que tu intuición siempre ha sabido, pero que a veces olvidamos en medio del ruido de la vida. Ser inquebrantable no es no sentir dolor, no es tenerlo todo bajo control, no es ser perfecta. Ser inquebrantable es poder atravesar una tormenta sin perder tu centro. Es saber que incluso cuando todo cambia, tú puedes sostenerte desde adentro. Piensa en todas las veces que creíste que no podrías con algo, y aquí estás. Piensa en todas las situaciones que en su momento parecían insoportables, y que hoy son solo recuerdos o incluso aprendizajes valiosos. Eso ya es prueba de que eres más fuerte de lo que crees. Y quiero que recuerdes algo más. Vivir de forma estoica no significa vivir sin emociones. Significa sentirlas todas, pero no ser esclava de ellas. Significa que el enojo no te arrastre, que el miedo no te paralice, que la tristeza no te defina. Cada una de las reglas que escuchaste hoy es como una pieza de un rompecabezas que, cuando lo completas, dibuja una imagen muy clara, la imagen de una mujer que vive con intención, que se respeta, que cuida su mente como un santuario, que no malgasta su energía en batallas que no le corresponden, que agradece incluso cuando el cielo está gris, que no se compara, que sabe que todo es temporal y que elige todos los días seguir adelante con dignidad. Esa mujer eres tú, no tienes que esperar a convertirte en ella. Ya lo eres, en la medida en que empieces a actuar desde este momento como si lo fueras. Quizá habrá días en los que olvides alguna de estas reglas. Está bien, no se trata de hacerlo perfecto, sino de volver a ellas cada vez que lo necesites. Son como faros, no te exigen estar mirándolos todo el tiempo, pero cuando la niebla aparece, su luz está ahí para guiarte. Me gustaría dejarte con una imagen. Imagina que llevas una llave en el bolsillo. Esa llave es tu calma, tu fortaleza, tu claridad. El mundo puede intentar arrebatártela con problemas, críticas, imprevistos, pero la única manera de perderla es entregándola tú misma. Mientras decidas no hacerlo, seguirás siendo dueña de tu vida. Y para cerrar, quiero que te repitas algo que yo misma me repito cuando necesito recordarme quién soy. No me quiebro, me transformo. Porque la vida no siempre será fácil, pero siempre puedes decidir cómo vivirla. Si hoy te quedas con una sola cosa de todo lo que hemos hablado, que sea esta. Tu paz es tuya, tu fuerza es tuya y tu vida también es tuya. Vívela como tal.